¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien, en donde hablamos siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue generando mucha polémica en nuestro país. Les hablo del acuerdo entre México y los Estados Unidos luego de las amenazas del presidente Donald Trump con el incremento a los aranceles en diferentes productos mexicanos. Hay muchas preguntas. Trump obtuvo todo lo que quería con este acuerdo. México sí está preparado para recibir el flujo migratorio de los Estados Unidos. Bueno, con esta pregunta y muchas más, los invito entonces a que se queden con nosotros para hablar de este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Después de varios días de negociaciones entre las delegaciones mexicana y estadounidense, el 7 de junio se llegó a un acuerdo para que Donald Trump no aplicara aranceles a productos mexicanos a partir del 10 de junio si el Estado mexicano no detenía a los migrantes que iban hacia su país. Trump no aplicaría aranceles a los productos mexicanos y México detendría el flujo migratorio. Las reacciones no se hicieron esperar y así se pronunciaban en un acto triunfalista que llamaron en defensa de la dignidad nacional y en favor de la amistad con Estados Unidos desde Tijuana. No ganamos todo, pero sí ganamos que no haya tarifas. Y como le dije yo y al presidente de la República cuando le rendí mi reporte, no hay tarifas, presidente, y salimos con la dignidad intacta. Muchas gracias. Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros. Lo que es, en mi criterio, inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas y por el otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos. El 11 de junio, al instalarse la Comisión Especial para atender el tema migratorio en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard aclaraba que el acuerdo no era algo que había dictado Estados Unidos. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó unas líneas y nosotros las tenemos que seguir, pues no habría habido negociación ni nada. Entonces, el propósito de todo esto es regular el flujo migratorio. Sin embargo, el día siguiente, Donald Trump decía que si él quería podría hacer que entrara en vigor el supuesto acuerdo secreto con México y contradijo así la versión del gobierno mexicano. Hace unos días, saliendo de la Casa Blanca, Trump se acercó a la prensa y sacó una hoja de papel doblada que agitó entre los periodistas sin mostrar su contenido, pero no contaba con que una cámara captó por la transparencia del papel parte de lo que estaba escrito en esa carta. Esto es una parte. Ese día, Donald Trump también habló del compromiso adquirido por México sobre la vigilancia que haría la Guardia Nacional en la frontera sur. So, Mexico, we're getting along with them great. Marcelo and the president and all of them, we're getting along great. They've started a very strong action. They're moving right now 6,000 soldiers to their southern border. Y precisamente este tema de la Guardia Nacional generó una gran polémica en la Cámara de Diputados, donde Porfirio Muñoz Ledo criticaba la actuación de Marcelo Ebrard y Dolores Padierna lo contradecía. Ayer salieron las gentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es, y se lo pruebo. Llegaron anoche. Por favor, estoy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. Dolores Padierna afirmaba que había que separar el tema migratorio del comercial. Y si tratamos de resolver estos asuntos del proteccionismo, pues hablemoslo. Pero mezclarlos, como también lo hace nuestro presidente de la Cámara de Diputados, con el tema migratorio, no es correcto. Muñoz Ledo le respondía. Violamos la ley interna para satisfacer una demanda de los Estados Unidos. Y la conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia. Están apretando las tuercas no solamente con los aranceles. Agregó que en el caso de la migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha metido en asuntos que solo le competen a la Secretaría de Gobernación. De facto, estas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores.
que ayer dio órdenes al Comisariado de Migración. A las 5 de la tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador informaba que para atender a los migrantes que entren a México ya había presupuesto. Entonces, para contestar, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial. Este jueves, López Obrador dijo que mañana viernes se presentará el plan completo de migración. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, vimos ahí un recuento de lo que pasó desde el principio de este tema hasta lo que ha sucedido ahora. Voy a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Primero presento a Lorena Villavicencio, ella es diputada federal por el partido Morena. Lorena, muchísimas gracias y nuevamente por estar en esta mesa. Gracias, Max. Muchísimas gracias. También está con nosotros la diputada Laura Rojas, ella es presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, también por el PAN. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, Max. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Y finalmente presento también a Ángel Ávila Romero, él es dirigente nacional del PRD. Muchísimas gracias, Ángel, y bienvenido. Gracias, Max, Laura y Lorena. A ver, empecemos, porque hay muchas aristas en este tema, pero empecemos con la primera pregunta para que nos vayamos de lo general a lo particular, o bueno, en este caso, de lo primero a lo último que ha acontecido. Si consideran, empiezo contigo, Lorena, ¿consideran exitosa la negociación que hizo Marcelo Ebrard, esta comitiva que fue a la ciudad de Washington? Sí, no, ¿por qué? Y ¿qué viene a partir? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu lectura a partir de esta primera negociación? Bueno, hemos estado escuchando diferentes opiniones respecto a los resultados de este acuerdo. A mí en lo personal y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, evidentemente no me gustó el acuerdo. ¿Por qué? Porque me parece que genera enormes ventajas para Trump. Sí, enormes costos, genera muchos costos económicos y de diferentes tipos para el gobierno mexicano, que no son responsabilidad propiamente del gobierno mexicano, como es todo el tema de la migración, porque los migrantes van a Estados Unidos y nosotros tenemos que asumir el costo. Pero sí me parece que también hay un elemento que debemos ponderar, de que había una amenaza latente que podría tener implicaciones económicas, pues no sabemos hasta qué punto en nuestro país. Y me parece que en ese sentido se ganó tiempo, como lo han dicho muchos analistas, pero también quiero decirte que me parece que el debate ha tomado otra dimensión a partir del posicionamiento del presidente de la Cámara de Diputados. De Porfirio Al decir Muñoz Ledo. Claramente que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia ser un tercer país seguro. ¿Por qué? Porque esto implicaría una desventaja enorme para nuestro país, y además implicaría que tendríamos que asumir esa responsabilidad de manera permanente sobre el tema migratorio. Y bueno, no estamos en condiciones, yo sí lo digo abiertamente, no tenemos las condiciones para recibir adecuadamente y acoger adecuadamente, de acuerdo a todos los convenios internacionales, a miles de migrantes que van a expulsar de Estados Unidos o que están solicitando el refugio a ese país. A ver, déjame dejarlo ahí, Lorena, para preguntarte también a Laura. ¿Sí consideras que la posición y las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo acerca de que la Guardia Nacional no está planteada para esto, que es un grave retroceso para el proyecto de la Cuarta Transformación en cuanto a este punto particular? Y la segunda es, ¿se ha mostrado el gobierno de México sumiso, con cierta diplomacia, timorato? ¿Cuál es tu lectura a partir de todo esto y que además ha generado esta controversia dentro del partido, dentro de Morena y además entre Dolores Padierna y también Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados, que bueno, se agarraron con todo y no estaban de acuerdo? Es conflicto tras conflicto que está generando a partir de esta negociación. ¿Cuál es tu punto de vista? Vamos a ver, si te parece, antes de que me respondas, las declaraciones de Marcelo Ebrard acerca de esta situación y lo venimos de Porfirio Muñoz Ledo, perdón. Querida amiga y compañera, dice usted que ya nadie quiere ir a los Estados Unidos. Yo sí quiero echar un viajecito y creo que todos los estamos aquí. Eso es falso. Lo que pasa es que los únicos que están pasando son los que van por los polleros, a los que hay que criminalizar. El pase de Centroamérica a México, que es del Triángulo Sur, comprendido El Salvador, está totalmente detenido desde el día de ayer. Ayer salieron
las gentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es, y se lo pruebo. Llegaron anoche. Por favor, estoy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. El Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano, en este momento en Chiapas. Infórmese, por favor. Bueno, ya están justamente las contradicciones entre Dolores Padierna y Porfirio Muñoz Ledo en este contexto sobre la Guardia Nacional, sobre las exigencias del presidente de los Estados Unidos sobre este tema inmigratorio para que se detenga esta imposición de aranceles y muchísimas otras aristas, pero vamos concretamente con esto. Sumisión, se ha mantenido sumiso el gobierno mexicano, diplomático, timorato. ¿Cómo lo consideras tú? Mira, yo te diría que no fue una negociación lo que el gobierno de México fue a hacer con Estados Unidos. Fue una capitulación. En realidad, yo no veo que hayan negociado nada. En realidad, lo que hicieron fue acceder a las peticiones del presidente Donald Trump en el sentido de que México se convierta en un tercer país seguro. Lo que ya todo el mundo sabe es que lo único que ganaron fueron 45 días para intentar que esa petición no se concrete. Entonces, yo no lo veo como una negociación. En una negociación nunca se hubiera aceptado ni siquiera hablar de que México pudiera ser un tercer país seguro. Pero esa extensión de tiempo viene desde Ildefonso Guajardo, de esta comitiva que fue en la administración anterior y que siguen ganando tiempo para lograr el Tratado de Libre Comercio. Al final de cuentas le dejaron la papa caliente a esta nueva administración y sigue sin lograrse un acuerdo concreto y definitivo, ¿no? Así es, sin embargo, sí vimos un agravamiento del fenómeno migratorio en México, y esto viene a raíz de la política de puertas abiertas que desde diciembre el presidente López Obrador anunció. Entonces, claramente lo hemos visto en las cifras. De enero a junio ha habido 593,000 solicitudes de asilo de gente que ha atravesado por México, que ha llegado a Estados Unidos, y claramente entonces allí es en donde el presidente Trump dice, a ver, bueno, ya estuvo bueno, ya no vamos a darles más tiempo, pone el manotazo y dice, si no arreglan el tráfico de inmigrantes a través de México, entonces les vamos a imponer esta amenaza arancelaria. Entonces, sí creo que en gran medida estamos en esta posición por responsabilidad del propio presidente López Obrador. O sea, no hubiéramos llegado a este límite de que el presidente Trump nos haya amenazado con los aranceles si el propio presidente López Obrador hubiera actuado con responsabilidad en el tema de la política migratoria. Y por último, muy concretamente sobre lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, mira, yo sí diría que es una claudicación a la posición histórica de la izquierda y de México, porque en eso me parece que todos los partidos políticos desde hace décadas habíamos coincidido respecto a la posición del fenómeno migratorio, de cómo tratar a los migrantes en este país. Siempre habíamos exigido un trato digno a los mexicanos que emigran a Estados Unidos y también decíamos que exigíamos de los gobiernos en turno que ofreciéramos el mismo trato a los centroamericanos que exigíamos a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, claramente, el mandar soldados, bueno, son parte de soldados, el mandar a la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional es criminalizar la migración. Correcto. Y eso es innegable. Es ponerse un poco de lado de lo que establece Donald Trump desde el principio, criminalizar a los migrantes. Claro, y yo diría, nada más por último, que al final del día México está adoptando una política migratoria dictada por Trump desde Washington. Esta política migratoria que está manejando y comentando Laura tiene que ver con este contexto de una especie de estrategia de Donald Trump para la reelección que está a punto de presentar. Es una estrategia que no tiene que ver con los acuerdos comerciales, sino con su reelección particular, con su posición hacia lo que va a enfrentar. ¿Cuál es tu lectura, Ángel? Sí, así es, lo dicen muchos analistas. Evidentemente es una estrategia electoral de Donald Trump para reelegirse, agarra a nuestro país como piñata. Y lo peor es que el gobierno mexicano Pero le ha funcionado, le ayuda, porque creció en popularidad y en seguidores. Y no solo eso, el gobierno mexicano le ayuda a Donald Trump con la estrategia de reelección del propio presidente de los Estados Unidos. Entonces hoy, sí hemos sido sumisos. Hemos sido sumisos, ceder soberanía. Imagínate, hoy hemos aceptado que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos venga a evaluar en una revisión en 45 días si efectivamente estamos cumpliendo o no con lo que expusimos en el acuerdo migratorio. Es decir, Estados Unidos va a evaluar una política pública mexicana para ver si efectivamente estamos cumpliendo. Donald Trump le ha dicho a su público, México va
a hacer el muro y lo va a pagar. Hoy, gracias a López Obrador, eso se ha vuelto una realidad. Lo decía Porfirio Muñoz Ledo. La Guardia Nacional es el muro de Trump y la están pagando los mexicanos. Es decir, la estrategia de Donald Trump para poder reelegirse va viento en popa con toda la colaboración del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero entonces solo cambiaron de locación el muro, fíjate, o sea, se salió con la suya. Yo recuerdo muy bien cuando Enrique Peña Nieto cometió el grave error de traer a Los Pinos a Donald Trump y darle un trato como presidente. Cuando era todavía candidato. Era candidato, y eso le dio una gran expectativa para que él pudiera ganar la elección. Y todo el mundo criticaba que Enrique Peña Nieto le había ayudado a Donald Trump a llegar a la presidencia. Entonces, ¿le está ayudando ahora, Lorena? Estamos viendo eso. Es exactamente lo mismo. Yo lo que no puedo aceptar, evidentemente no, a mí no me gustan los términos del acuerdo, pero me parece que no teníamos muchas alternativas, insisto, por la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos como país, en términos económicos. Correcto. 1. 2. Andrés Manuel López Obrador no es el responsable del problema migratorio que tenemos con Estados Unidos. Definitivamente. El tema migratorio es un tema que no solamente está afectando a México con Estados Unidos. Es un problema humanitario mundial, global. Exactamente, es un problema humanitario que involucra a muchísimas personas. Estamos hablando de más de 700 millones de personas en el mundo que están siendo afectadas con el tema migratorio, que incluso ha habido ya acuerdos en ese sentido, todavía tibios, porque los estados no se comprometen plenamente a acatar, digamos, todo lo que se establece en esos convenios de dar una buena acogida, de respetar sus derechos humanos, de darles todas las condiciones. Desafortunadamente somos el país de tránsito para que lleguen a los Estados Unidos o a Canadá. Entonces no podemos, digamos, sí hay alternativas. Ahora voy Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las alternativas? Y después voy contigo de regreso. Las alternativas, evidentemente, es una de ellas es bajo ninguna circunstancia aceptar que se constituya México como el tercer país seguro. Y segundo, tiene que haber una corresponsabilidad en el tema migratorio de parte del gobierno de Estados Unidos. México no tiene las condiciones económicas y en todos los países del mundo que se han convertido en tercer país seguro, se les han dado las condiciones económicas y se han asumido la corresponsabilidad para darles las condiciones a los migrantes, porque hay que respetar sus derechos humanos. Sí. Dos cosas. Sí hay alternativas. La primera alternativa económica, entendiendo que hay una simetría importante, era que esos aranceles entraran en vigor, los mercados ya los habían descontado y que el gobierno mexicano no agotó todas las estrategias internas en los Estados Unidos. Es decir, no vimos un cabildeo ni del gobierno mexicano ni del Congreso Federal con los congresistas de Estados Unidos para que esa medida finalmente se cayera con Trump. No vimos un cabildeo del gobierno mexicano con los empresarios en los Estados Unidos, en los principales estados de la Unión Americana donde les iba a afectar estos aranceles y que además apoyaban a Donald Trump. Y en el otro caso, concuerdo un poquito con Lorena, pero hay que ser autocríticos. Sentarnos con Donald Trump en una cara a cara, por supuesto que nos deja en una posición de riesgo. Por eso yo digo, debiera el gobierno mexicano llamar a la ONU, a la ACNUR, que es el organismo de refugiados de la ONU, para sentarlo junto con Estados Unidos y decir, el problema migratorio es un problema regional. Es decir, no se puede solamente resolver entre México y Estados Unidos. Tiene que venir un organismo internacional para entonces tener cierto control y estrategia y no estar cara a cara con Donald Trump, que todo el tiempo nos va a doblegar. Laura. Sí, yo quisiera nada más puntualizar que yo sí creo que AMLO es el responsable de la crisis, ¿no? Y eso lo tenemos que dejar muy claro. ¿Discordas entonces con Lorena en este punto? Sí, porque por dos razones. O sea, yo sí creo que su política de puertas abiertas, lo reitero, lo dije hace rato, fue lo que provocó que se haya incrementado al doble o al triple la cantidad de centroamericanos que llegaron a la frontera con Estados Unidos. Estamos hablando de casi 600,000 personas. O sea, es una cifra que nunca antes habíamos visto. Y que no se ha visto ni siquiera en Europa, de África hacia Europa. Exactamente, que ni siquiera se ha visto. Y entonces sí creo que eso fue lo que originó que tanta gente llegara. O sea, él ofreció visas de trabajo, ofreció incluso trabajo en el Tren Maya y que todo mundo era bienvenido y que donde uno come en 3 horas hasta 1 millón. Pero claramente la gente pues aceptó, digamos, la invitación, pero sin la intención de quedarse en México. Realmente siempre su intención fue llegar a los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay una responsabilidad, pero más allá de eso, pues ya estamos en esto y hay que ver para adelante. Mira, también coincido con Ángel en que el gobierno tenía otras alternativas antes de llegar al punto de mezclar lo comercial con la migración. Mezclar el tema comercial con el tema migratorio
es lo que nos tiene hoy en este problema, porque sí es un problema para nuestro país, y es claramente el tema de la reciprocidad, que lo dijimos muchos. A ver, y eso ya ha funcionado con el propio presidente Trump, el año pasado funcionó, China lo hizo con el propio presidente Trump. A ver, si tú me amenazas con imponer un 5% de aranceles a todos mis productos, entonces yo voy a actuar de manera recíproca. Y eso fue lo que todo mundo en Estados Unidos pensó que México iba a hacer. También ellos iban a ser afectados por esos aranceles. Entonces, ¿no? Acuérdense los primeros días, los primeros 2-3 días después de que el presidente Trump anunció esta amenaza, la propia gente de Estados Unidos, sus congresistas, sus gobernadores, las cámaras empresariales estaban haciendo presión al presidente Trump para que retirara esa amenaza, porque iban a ser afectados ellos también por la integración de nuestras economías, pero el gobierno de AMLO ni siquiera intentó jugar esa carta, al menos públicamente. Exactamente, pero a ver... Teníamos la espada encima de la cabeza, teníamos muy poco tiempo. Entonces, realmente hacer estas especulaciones no creo que ayuden mucho. Yo creo que evidentemente, ya lo dijimos los tres, no estamos de acuerdo con los resultados obtenidos, que estamos en una condición desigual México y Estados Unidos, pero también teníamos poco tiempo para generar esas condiciones y el riesgo era muy alto porque se pudo haber desatado una devaluación y las implicaciones económicas hubieran sido graves. Sin embargo, bueno, se desató ligeramente porque el dólar y el peso estaban... que debimos haber sido mucho más estratégicos en el planteamiento con este tema, insisto, de la colaboración, de la corresponsabilidad. Ese es un gran planteamiento. La parte estratégica. ¿Qué sucede en este punto, Lorena, con el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador y con las instrucciones que gira a partir de vamos a hacer una manifestación en el norte, yo por lo pronto no voy al G20, ¿sabes? O sea, ¿estas decisiones las consideras correctas como una parte de estrategia? Las considero, yo no fui a esa manifestación porque me parece que no hay nada que festejar respecto al acuerdo obtenido. Y en aras de ser congruente, no se tuvo ningún acuerdo no se tuvo ningún acuerdo. Efectivamente se asumieron las condiciones que pretendía Trump. Sin embargo, también entiendo la otra parte, porque ser gobierno implica una enorme responsabilidad y Andrés Manuel López Obrador no podía poner en esa situación de vulnerabilidad económica al país. ¿Por qué? Porque la amenaza era que el lunes iban a subir los aranceles y que iba a ser de manera escalonada. Sin embargo, este tiempo que tenemos ahora, me parece que es muy importante que se establezca una estrategia que incluso debería salir del Senado de la República para que quede perfectamente salvaguardados los derechos humanos de los migrantes, que incluso veamos el tema de los niños como un tema fundamental, que me parece que también hay que protegerlos de manera especial y que hablemos del término de cooperación, de que Estados Unidos se haga corresponsable de este tema, porque los migrantes no vienen a México. Claro, porque la línea ahora es muy delgada, nos estamos convirtiendo en el papel que ejerció Donald Trump desde el principio. Y decir también que nosotros desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Derechos Humanos, también estaremos muy vigilantes de que se respeten cabalmente los derechos humanos. Y decir una cosa, con este tipo de acuerdos lo único que vamos a provocar es lo que ya está pasando, que empiecen a estigmatizar a los migrantes. Y los migrantes, sí, es un fenómeno natural y es un fenómeno y es un derecho humano fundamental. Entonces, lo que aquí tenemos es que buscar estas soluciones, que se involucren los otros poderes, que el Senado de la República, tú lo sabes muy bien, Laura, es el que tiene la responsabilidad y yo creo que tiene que también participar en este tipo de definiciones. Laura. Sí, bueno, en esta parte sí coincido con Lorena. En el caso de Turquía hay que recordar cuando recibieron a una enorme cantidad de refugiados a raíz del problema en Siria de ISIS y demás. La Unión Europea les dio una enorme cantidad de dinero precisamente para afrontar esta enorme responsabilidad de acoger a tantas personas. O sea, y ahora, bueno, hay estimaciones, el propio gobierno ha dicho que en los siguientes meses podemos esperar que nos devuelvan alrededor de 50,000 personas, incluso más, ¿no? Entonces, 50,000 personas a las que México se ha comprometido a conseguirles trabajo, a darles servicios de educación, a darles servicios de salud. Por supuesto, se tiene que ayudar a los municipios, ¿no? de la frontera, que son los que ya están acogiendo a esa cantidad de personas. Hoy día ya hay alrededor de 11,000 personas y entonces el gobierno federal y en efecto pues se tiene que conseguir el apoyo
de los Estados Pero a ver, Unidos Laura, para esas poder son hacerlo. garantías que ni siquiera los mexicanos tienen. Empleo, seguridad. Ahora, ¿cómo piensan cumplir con eso para los migrantes y a costo de qué? ¿De la venta de un avión presidencial? Claro, por eso creo que fue un pésimo acuerdo, porque Sí, sí. Ni siquiera tenemos, a ver, además eso de ser tercer país seguro, bueno, pues acaban de matar y secuestrar a 2 estudiantes aquí en la Ciudad de México, y no se diga de la inseguridad que hay en el resto del país. Se está entonces desviando la atención de lo que estaba establecida, para lo que estaba establecida la Guardia Nacional. Pues originalmente estaba pensada exactamente para combatir delincuentes y no migrantes, entonces ese es otro tema. ¿Cómo va a impactar el despliegue de estos 6,000 elementos de la Guardia Nacional en el cumplimiento de sus objetivos originales, que eran el combate a la violencia y a la inseguridad? Entonces, bueno, sí fue un mal acuerdo, y ahora lo que creo que se tiene que hacer es pues estar presionando a nuestro gobierno para que ya no acepte más concesiones de las que ya hizo. Y por otro lado, algo que es importante es, también hay responsabilidad en los países centroamericanos. Totalmente. O sea, en efecto, nosotros estamos en medio, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Honduras? ¿Qué está haciendo Guatemala? ¿Qué está haciendo El Salvador para resolver sus problemas? O sea, en la prensa leíamos que también hay funcionarios de los Estados Unidos ahora ya en pláticas con esos países. Y lo que sí me gusta del planteamiento del gobierno, para que no digan que solamente critico, es esta propuesta que hizo el presidente López Obrador desde la campaña, y que no es nueva, por cierto, se ha intentado sin éxito, pero se ha intentado y se ha propuesto desde sexenios anteriores, un plan de desarrollo regional. Por supuesto, México y Centroamérica tienen que trabajar de manera integrada en el tema de la economía, en el tema de la inseguridad, en el tema de la violencia, drogas y migración. Pero ¿no era el escenario perfecto entonces el G20 para plantear estos temas y para generar esos acuerdos con países como, sabemos que Honduras no estaba ahí, Nicaragua, de Nicaragua no hay tantos migrantes, de El Salvador, de Guatemala, pero plantear ese tema a partir de una reunión de los países en desarrollo más importantes? Dejo esta pregunta en la mesa, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta mesa de análisis político acerca del tema de la relación entre México y Estados Unidos y lo que ha generado esta falta todavía de acuerdo comercial entre nuestros dos países. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca del tema y todas las aristas que ha generado esta falta de acuerdo comercial entre México y los Estados Unidos, las decisiones que se han tomado, los desencuentros que ha habido al interior del partido de Morena entre Porfirio Muñoz Ledo, entre la diputada también Dolores Padierna, pero sobre todo analizar qué es lo que viene después de que ya se tomaron esas decisiones. Estábamos platicando también que el G20 era, no sé si ya decirlo como a toro pasado, un marco perfecto para negociar estos temas, sabiendo que el tema económico, el tema social, de la parte migratoria, el tema de medio ambiente eran parte de la agenda que estaba establecido. Entonces, si no va Andrés Manuel López Obrador a esta reunión, manda a Marcelo Ebrard nuevamente, ¿qué estamos esperando de un acuerdo entre estos países que estaba planteando Laura? Yo sí creo que hay que aprovechar todos los foros internacionales, que México tiene que convertir este tema en una oportunidad para hacer un replanteamiento sobre el tema de la migración. Hay un pacto mundial sobre migraciones que han suscrito muchos gobiernos del mundo, y me parece que es fundamental que se empiecen a dar ya pasos firmes para atender el tema de las migraciones, porque la migración es un fenómeno que eventualmente va a afectar a todo el mundo, porque lamentablemente la pobreza ha crecido, lamentablemente son personas que están huyendo de la violencia, de la pobreza, de los desequilibrios, de la desigualdad que existe prácticamente en todo el mundo. Entonces es una gran oportunidad, hay que aprovechar estos foros, y yo diría que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería convocar a una cumbre urgente de todos estos países de Centroamérica para hacer una causa común sobre el tema de los migrantes y atender de fondo y hacer fuerza para hacer un planteamiento claro Pero el debería de y en que lo tenga planeado, de alguna manera, Ángel, está muy distante. Creo que las prioridades de Andrés Manuel son ahora otras. Está la refinería, en cuanto a temas nacionales está la refinería, está Dos Bocas, está el Tren Maya, está el aeropuerto, que además ha sido cancelado. ¿Cuáles entonces consideran que, en este caso, en tu caso, que se tiene que hacer a partir de esta discordia que existe y que además va para largo y que no creo que 45 días sean suficientes para llegar a un acuerdo? Pues mira, hay que tenerlo claro, Max. El haber cedido de entrada en la mesa política te coloca en una desventaja, porque Donald Trump, el día de mañana que necesite subir más las encuestas, sabe que tiene a México agarrado.
Él puede decir que en 45 días no fue suficiente el asunto de la detención de los migrantes y va a endurecer la pierna. Si México ya cedió ahorita, pues qué más da que pueda seguir cediendo. Yo creo que México ha perdido la iniciativa política. Este tema del tema migrante tenemos, digamos, que poner las cartas en la mesa, no solo el tema de la migración y lo comercial, como lo hizo Trump. Tendríamos que estar nosotros discutiendo el tráfico de armas de Estados Unidos a México, el tema de la seguridad binacional y regional, el tema del consumo de drogas en los Estados Unidos. Hoy mueren más estadounidenses por consumo de fentanilo que por asesinatos de homicidio. Entonces son temas que le interesan a los Estados Unidos y que yo creo que el gobierno mexicano y la Cancillería no han puesto sobre la mesa para poder entonces tener acuerdos mutuos, de decir, nosotros te ayudamos a que haya menos migrantes, pero tú ayúdanos a que el tema de las armas no vengan a fortalecer a los cárteles de la droga y del crimen organizado para que secuestren, roben, extorsionen. Es decir, creo que no se ha desplegado una estrategia integral, ¿no?, con empresarios, con el tema de la salud en los Estados Unidos, con el tema del lavado de dinero. Es decir, hoy sabemos que grandes bancos internacionales con sede en los Estados Unidos lavan el dinero de los cárteles mexicanos, colombianos, etcétera. Creo yo que si no vemos una relación integral, ganar entre los Estados Unidos, México y la región de Centroamérica, tomando la iniciativa política, por eso yo lo decía, sentar en una mesa al tema de la ONU, con el tema de los refugiados, como dice Lorena, con los demás países, pues para decirle a Trump, así como tú necesitas que se regularicen los flujos de migración, tú también nos tienes que ayudar a que una serie de elementos de desarrollo, de programas de empleo en sus países, tráfico de drogas y lavado de dinero, pudiéramos generar una negociación mejor que sentarnos solamente el tú a tú con Donald Trump. Finalmente nos va a ganar. Pero a ver, han pasado días negociando en diferentes etapas y no se ha logrado. Se dice muy fácil, pero no se ha logrado. Entonces, ¿cuál es el primer planteamiento que tiene que tomar México? ¿Cuál es la fortaleza que tiene nuestro país para ofrecer a los Estados Unidos o para tomarla de alguna manera como arma para que este acuerdo se dé lo más pronto posible? Porque estamos a expensas y estamos a la deriva, somos como un conejo a la presa de un cazador, o sea, estamos agarrados por el cuello. Yo sí creo, de verdad, que el Poder Legislativo, el Senado de la República, también tiene una responsabilidad sobre el tema y debería acudir justamente a todos estos mecanismos internacionales porque se están vulnerando derechos fundamentales que además prácticamente todos los países los tienen como parte de su derecho convencional. Entonces, tenemos al Senado de la República que puede jugar un papel muy importante. Segundo, el gobierno tiene que reposicionarse, como aquí lo han dicho muy bien. Digamos, tenemos que ampliar la agenda, sí, ampliar la agenda a otros temas donde hay una responsabilidad muy grande con el tema de la inseguridad y las drogas, como aquí se ha señalado, y hay que incluirlo como tema fundamental. Y tercero, señalar claramente que no va a haber concesión en el tema de tercer país seguro, bajo ninguna circunstancia. O sea, tenemos que endurecer nuestras posturas. Nos conviene ser el tercer país seguro, es decir, los Estados Unidos y Canadá no nos quieren invitar claramente a ese club. Es un club, es una élite al que no nos quieren invitar. O sea, somos vecinos, pero no estamos de alguna manera invitados y nos están poniendo restricciones continuamente para no ser incluidos. No nos conviene porque no tenemos condiciones para atender a nuestra propia gente. Así es. Como para generarles condiciones a los migrantes. Y lo digo lamentablemente porque yo sí creo que hay que respetar profundamente a estas personas que vienen de una condición de una fragilidad y una vulnerabilidad enorme y que hay que respetarles sus derechos humanos, pero no tenemos las condiciones para darles trabajo, educación, salud, una vida digna, y me parece que por ese simple hecho no podemos nosotros ser tercer país seguro. Laura. Lo mismo, por supuesto que no nos conviene, o sea, no nos conviene por las mismas razones que dijo Lorena, estoy totalmente de acuerdo, no hay manera. Pero es una de las exigencias de los Estados Unidos para que... Mira, la verdad es que en este tema, voy a ser muy honesta, soy bastante pesimista de que México tenga ahorita, en este momento yo no veo que México tenga una posición de fuerza. Insisto, la única herramienta que yo veo con la cual podamos hacer presión a Estados Unidos es la amenaza comercial, es la única. O sea, yo no veo otra. Por ejemplo, el Senado de la República en abril del año pasado, por unanimidad, votó un acuerdo para pedirle al entonces presidente Peña Nieto, cuando Donald Trump amenazó con militarizar la frontera con México, ¿no? Se votaron un punto de acuerdo para pedirle que cancelara la cooperación en materia migratoria y en materia de combate al crimen organizado, ¿no?
porque pues resulta que, digamos, nuestra red de embajadas en el mundo, pues sí detecta si hay, por ejemplo, algún terrorista, sospechoso de terrorista que quiera llegar a México. Hay una serie de cooperación, no solamente en el territorio nacional, sino en el mundo, en contra del terrorismo, y México es parte de eso. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que México tiene para hacer presión a Estados Unidos? Eso, ¿no? Terminar la cooperación en materia de crimen organizado, pues en materia de migración ya no, porque ahora estamos colaborando mucho, y la amenaza comercial. Es lo único que yo veo, que es poco, pero que es lo único que yo veo que podamos usar en contra de aceptar una mayor concesión. Claro, de estos tres temas, ¿cuál consideran que es ¿Cuál consideran que es el más importante de estos tres temas que acaba de plantear Laura acerca de las prioridades para nuestro país? Es el primero. Fíjate, Max, México, a raíz de la guerra comercial de Estados Unidos con China, México se ha convertido en el primer socio comercial de los Estados Unidos, que importa y exporta. O sea, imagínate que somos el primer socio comercial y no podamos tener un esquema de reciprocidad con los Estados Unidos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los aranceles. Una vez que Trump, si lo sube en 5%, esa declaratoria la va a echar abajo la Cámara de Representantes, que está comandada por los demócratas y Nancy Pelosi, que fueron los únicos que se reunieron con una buena actitud con el gobierno. Y también hay que decirlo, hoy las exportaciones mexicanas generan 6 millones de empleo en los Estados Unidos. Es decir, Trump no se va a arriesgar a perder una base social, electoral, política de 6 millones de empleados generando esta especie arancelaria con México. Yo creo que México agarró el anzuelo cuando realmente era una amenaza el tema de los aranceles. Si hubieran generado los aranceles, hubiéramos podido ir a la OMC. Se está violando el Tratado de Libre Comercio actual porque no se ha ratificado el TEMEC. Entonces creo que hay herramientas jurídicas internacionales suficientes. Yo creo que México cedió muchísimo, que fue, como lo decía Lorena, una capitulación, un mal acuerdo, lo dice Lorena. Ojalá hubiera más diputados de Morena como Lorena Villavicencio, para que no fueran a festejar. O sea, yo sigo entendiendo qué hizo el presidente en Tijuana. Es decir, yo creo que hubiera sido más sobrio, como lo dice Lorena, decir, no ganamos, fue una negociación difícil, ¿para qué festejamos? Y despleguemos todas estas estrategias. Somos el primer socio comercial, no va a avanzar el tema de los aranceles, están los demócratas, están los empresarios estadounidenses, están las organizaciones internacionales de libre comercio, las organizaciones ciudadanas de defensa de los migrantes en los Estados Unidos. Es decir, si México no echa a andar todo el lobbying político, van a pasar estos 45 días max y vamos a estar peor de cómo iniciamos, porque entonces los Estados Unidos van a decir no cumplieron, y como los migrantes siguen pasando, entonces ahora va a haber una serie de medidas más drásticas que van a afectar. Pero a ver, ¿qué estamos presenciando? Estamos por primera vez viendo que el PRD, Morena y el PAN están de acuerdo de alguna manera. Eso es una situación histórica porque yo no lo había visto antes, sobre todo en este tema. Sí estamos de acuerdo en muchas cosas, afortunadamente, pero yo sí quisiera poner sobre la mesa un tema. A lo que me refiero es que nunca habíamos visto a Morena en una posición contraria a Andrés Manuel López Obrador, Lorena. Bueno, lo que pasa es que la gente se le olvida que tenemos un derecho fundamental en este país, que es la libertad de expresión. Y yo tengo derecho a pensar distinto. Sí. Y hay que ejercerlo, todos. Entonces, ¿se equivocó AMLO? ¿Consideras que se equivocó? Yo pienso que no tenía muchas alternativas, que no respiraron adecuadamente el tema. Si se hubieran esperado un poquito y enfriado un poquito la cabeza, quizá hubieran actuado de manera distinta, pero también era un volado, porque Trump es un tipo impredecible. Ahora, yo sí creo que hay un elemento que tenemos que ponderar, que es el tema de que primero hay que aprobar el Tratado de Libre Comercio. Ese yo creo que es el tema que hay que cruzar, y a partir de que crucemos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ya entonces sí se tiene que hacer un despliegue de iniciativas con todo mundo. De hecho, hay que prepararlas, hay que hacer un frente común y hay que aprovechar esta crisis, ¿sí?, como una gran oportunidad para tocar un tema que es mundialmente importante, que es el tema de la migración. Pero a ver, en este tablero de ajedrez y con base en la estrategia que tiene que generar nuestro país para lograr acuerdos en materia de migración y sobre todo económicos con el TEMEC, ¿cómo consideran ustedes esta posición de Donald Trump con este papelito diciendo esto es un acuerdo secreto que todavía no vamos a dar a conocer en su momento, y que además está haciendo una falta constitucional su país, está divulgando públicamente un documento oficial? ¿No sería de alguna manera una parte importante para el gobierno mexicano de eso no se puede, vamos a negociar a partir de algo que tú hiciste de alguna manera que no estaba permitido? Porque eso viola claramente
estatutos importantes Pero con dentro de Trump la no puedes Constitución de los hacer Estados nada. Unidos. Es un tipo totalmente, Es un negociador, más allá de esta estrategia política que no es una estrategia comercial. Estamos además hablando es un de que nos tipo que estamos está sentando con un afectado. CEO de una empresa, en este caso llamada Estados Unidos. Es un vendedor, vende humo, es un negociador iracundo, es un negociador necio, es un negociador inestable, pero es un negociador más allá de un político. Entonces, ¿cómo tratar estos temas? O sea, perdón que insista, pero es que no podemos seguir hablando de negociación porque eso implica que no estamos entendiendo lo que sucedió y el proceso. Realmente no hubo una negociación. O sea, llegó Trump y dijo, a ver, ya estuvo bueno, o sea, no han cumplido con lo que acordamos porque más hubo una negociación previa por ahí de marzo. No hubo porque nosotros no quisimos entonces. Exacto, o sea, Trump dijo, a ver, ellos ya tenían una negociación y esto se dio a conocer a raíz de todo lo que ha pasado en estos últimos días. En marzo, hay que recordar que en diciembre el presidente López Obrador anuncia esta política de puertas abiertas, pasa diciembre, enero, febrero, las cifras se disparan, alrededor de 100,000 personas que llegan a la frontera. En marzo se sientan, ¿no? El gobierno de México, la secretaria Sánchez Cordero, con el gobierno de los Estados Unidos, y no, espérense, ya vamos a cambiar la política, empiezan a cambiar la política, exactamente, pero no fue suficientemente rápido para lo que consideraba el presidente Trump, por un lado, y por otro lado está el tema electoral, ¿no? Que necesita estar constantemente alimentar a su base electoral con temas como la migración y otros temas. Entonces, no fue una negociación, fue una imposición de, a ver, ya o hacen lo que yo les digo o entonces les pongo los aranceles y a ver ahora sí cómo les va. Entonces, eso es importante entenderlo para lo que viene, ¿no? O sea, para entender que en 45 días, y eso es lo preocupante, y eso es lo que hay que pensar, como dice Lorena, qué es lo que va a hacer el gobierno y cómo desde el Poder Legislativo, no solo el Senado, pero también la Cámara de Diputados, podamos respaldar al gobierno, porque sí creo que en este tema sí creo que pues ya es México, ¿no? Totalmente. Y es México. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Creo que, mira, por ejemplo, cuando se firmó el TEMEC, hay que reconocerlo, el gobierno hizo un cuarto de al lado, ¿no? Trajo a los empresarios que tienen mucha vinculación con el sector fronterizo para estar escuchando opiniones externas, ajenas de cómo iba la negociación. Así se logró el TEMEC. Yo creo que hoy faltó un cuarto de al lado del gobierno mexicano y de Marcelo. O sea, se hubiera llevado a Porfirio Muñoz Ledo al cuarto de al lado para estar... Que fue lo que estableció en su momento Ildefonso Guajardo. Y mira, no, otra cosa muy rápido. Respiraron, como dice Lorena, y creo que lo dijo bien, se hubieran tomado un mejor respiro, con más cabeza más fría y negociar. Yo recuerdo que Trump lanzó la amenaza y nuestro canciller se arrancó inmediatamente a Washington y no había nadie quien lo recibiera. Pero a ver, insisto. Llegó el domingo. No, lo que te quiero es para que tú veas la capacidad que tiene Trump. Y entonces cuando vea al canciller el domingo, le dice, hasta el miércoles te vamos a atender, si quieres, hay que atesorar. Lo que yo quiero decir es, y donde no concuerdo con Lorena, es que Trump no es un loco. Es un negociador y con una estrategia paso a paso que le está saliendo perfectamente en materia electoral. Hoy puede arrancar campaña diciendo yo cumplí lo prometido, porque mientras los demócratas le quitaron dinero para hacer el muro real, y esa era parte de lo que le iban a reclamar su propia gente, digamos su propio voto duro a Trump, de que no había cumplido el tema del muro, hoy Trump va a poder arrancar su campaña de manera oficial diciéndole yo les cumplí, aquí está el voto, aquí está el muro y lo está pagando México. Yo digo que es un acosador y yo sí quiero señalar un elemento. Yo creo que la gran motivación de la actuación de Trump fue el proceso electoral en Estados Unidos. Absolutamente. Entonces, eso de construir una historia de que Andrés Manuel fue el que provocó toda esta situación, no lo comparto. ¿Sí? Y además hay que decir una cosa con claridad. ¿Creen ustedes que realmente Trump va a estar respetando las reglas cuando está acostumbrado a hacer exactamente lo que le place? No respeta ninguna regla de negociación de nada. Por eso es tan complicado. Por eso es tan complicado pensar que va a haber una negociación tradicional con una gente que no se sujeta a ningún tipo de ordenamiento. Y además una cosa... Pero insisto, Morena, PRD, PAN están de acuerdo. ¿Por qué no llevar esto al Senado? Claro. ¿Para qué no unir fuerzas, cerrar filas para que en estos 45 días se establezca una estrategia? Yo estoy absolutamente en esa tesitura. Que se dejen ayudar. Creo que el Senado tiene que asumir su responsabilidad
quienes tenemos un cargo de elección popular, los ciudadanos, y todos tenemos que presionar para que se establezca una estrategia adecuada y que podamos enfrentar adecuadamente a este tipo que es totalmente impredecible, que no respeta a nadie. A ver, es que ya me regresó la idea, que es o sea, dado que yo sostengo que no fue una negociación porque el señor no está acostumbrado a negociar, sino a imponer, entonces lo que podemos esperar, según yo, es que en 45 días él va a decir, ¿saben qué? O sea, no cumplieron con lo que yo creía que iban a cumplir. Con lo que yo demandé. Con lo que yo demandé, ¿no? Porque al final nos vamos a someter a una evaluación, como ya dijo Ángel, y esto, por cierto, me recuerda a la certificación antidrogas. Ustedes recordarán, es un poco la misma sensación de otra vez el gobierno de los Estados Unidos nos está evaluando. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Muy probablemente que diga, no me gustó lo que hicieron, entonces otra vez, o te pongo los aranceles o eres tercer país seguro. Entonces yo sí creo que en estos 45 días o 43, ya no sé cuántos quedan, 44 días, sí se tendría que desplegar una estrategia en donde muchos actores podamos estar coordinados. Por supuesto, el Ejecutivo es quien comanda la política exterior, pero en efecto, como se hizo durante la negociación del TEMEC, los empresarios hicieron una labor de diálogo muy intensa con sus contrapartes en Estados Unidos. El Poder Legislativo lo hizo no solo con el Senado, sino también la Cámara de Diputados, con los homólogos. Por supuesto, las organizaciones de derechos de los migrantes, que también estuvieron haciendo un trabajo muy importante, y obviamente pues el gobierno, el Ejecutivo con su contraparte. Entonces yo creo que podría ser una buena iniciativa, incluso pues que desde los partidos y desde todos los grupos parlamentarios, pues proponerle formalmente, tras un punto de acuerdo, una carta, lo que sea, al gobierno, decirle, a ver, tú comanda la estrategia porque te toca a ti, y todo mundo ayuda, ¿no? Bajo unos objetivos muy claros, con sus contrapartes, a decir, a ver, en 45 días, sensibilizar para que si Trump dice, bueno, pues no cumplieron, oye, espérate tantito. Pues está la propuesta, yo veo a Lorena asintiendo, también veo a Ángel de la misma manera. Vamos a revisar un tuit de Marco Cortés, compañero de bancada, también del PAN, que también está en este momento participando acerca de este tema. Dice: nuestro país no debe ser sumiso ante ninguna amenaza internacional, ni debe tampoco aislarse frente al mundo. México requiere un presidente que esté a la altura de los retos globales. Ahí está este tuit de Mario Cortés. ¿Qué opinan? Es exactamente lo que estamos platicando. O sea, y sobre todo, sí, sobre la cuestión del G20, sobre todo porque, bueno, a ver, ¿qué opinas, Lorena? Yo creo que efectivamente México tiene que ser... mostrar su fortaleza como país en cualquier negociación internacional. Me parece, sin embargo, que lo que está diciendo Marco no está tomando en cuenta pues la realidad en la que estamos. Tenemos una asimetría clarísima entre estos dos países y estábamos contra las cuerdas, hay que decirlo con toda claridad. Hay que decir, estábamos contra las cuerdas en una situación, en una amenaza que fue desactivada, una bomba que se desactivó. Estamos todavía. Y seguimos estando, y tenemos que tomar medidas, como ya lo dijo Laura, como ya lo dijo Ángel, tenemos que hacer una estrategia integral y tenemos que aprovechar esta crisis para justamente hacer un replanteamiento del tema migratorio. Además de decir una cosa muy importante, qué paradójico es que por una parte se esté dando el tránsito de libre mercancía y por otro lado estemos restringiendo la libertad de tránsito de los migrantes. Me va. Adelante. Muy rápido. Voy con Ángel. Porque si no, yo voy a tener, ya estoy viendo menos tiempo. Hoy sí me han agandallado las mujeres, hay que decirlo. Pero está bien, Max es su aliado. No es cierto. Pero no, a ver, lo que sí hay que tener muy en cuenta es que no estamos contra las cuerdas. Creo que no desplegamos la estrategia para no estar contra las cuerdas. Creo que no dimos el pasito de lado como los boxeadores, ¿no? Y segundo, creo yo que si el gobierno no aprende... Pero tú estás diciendo que no estamos en una situación vulnerable. No, a lo que voy es que lo que justifica Lorena es que estamos contra las cuerdas y Andrés tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Nadie obligó a Andrés Manuel López Obrador a que en diciembre dijera que vengan los migrantes, aquí les vamos a dar empleo, van a construir el Tren Maya, aquí donde come uno comen 5 y ahora 1 millón, que vengan a México. Y la secretaria de Gobernación decía lo mismo, aquí va a haber empleo para todos. O sea, claro que hay una responsabilidad política de esas declaraciones. ¿De quién las dice? Las dice el titular de
el Ejecutivo que está diciendo eso. A lo que voy es, a México no le debieron haber puesto contra las cuerdas. Hoy la migración mexicana va en decrecimiento. Es decir, hoy cada vez hay menos mexicanos que quieren cruzar la frontera a los Estados Unidos. Es decir, México ha hecho su labor. Nos dejamos poner contra las cuerdas por no tener la previsión, ni modo que López Obrador no supiera que Donald Trump se iba a reelegir y que la piñata favorita de Donald Trump era México. Entonces, si no se preparó una estrategia adecuada y tuvo que salir Marcelo Ebrard corriendo en el avión para que no lo recibiera nadie, quiere decir que a México lo agarraron contra las cuerdas porque el gobierno estaba desprevenido. Ya pasó, ni modo, capitulamos. Vamos juntos a ayudar al gobierno, pero el gobierno tiene que dejarse ayudar, tiene que tener una iniciativa política internacional, pero también hacia lo interno. Qué bueno que mañana con los gobernadores hace lo mismo, pero el poder legislativo sigue ausente. Te pongo un ejemplo, fue Mario Delgado a querer platicar con algunos representantes, pero no fue sin la labor institucional del Congreso, no se llevó a los coordinadores, a los presidentes de las cámaras de relaciones exteriores. Entonces, es decir, no no se hay está más. haciendo una estrategia correcta para generar estos acuerdos. Es correcto, no ha sido una articulada actitud ni integral con todas las fuerzas políticas que yo estoy de acuerdo, debemos cerrar filas para tener el mejor acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y entonces cómo hacerlo? Yo quiero decir algo de lo del tuit de Marco porque yo creo saber a qué se refiere. Y está ligado con esa estrategia. Mira, esta estrategia hacia Estados Unidos creo que sí tiene que ir acompañada al mismo tiempo de una estrategia multilateral. O sea, al mismo tiempo haces toda tu estrategia de actor vis a vis en los Estados Unidos y al mismo tiempo aprovechas donde siempre hemos sido más fuertes. O sea, ver esta relación de asimetría entre México y Estados Unidos no es nueva, es histórica, desde siempre. Entonces, ¿dónde es donde México se ha hecho más fuerte históricamente? En los foros multilaterales, en la OEA, en la ONU, etcétera. Y lo preocupante de este gobierno es que parece que el presidente López Obrador no entiende la importancia de que México se haga presente en estos foros multilaterales. Yo recuerdo muy bien en la campaña que él y su equipo de campaña repitieron muchísimo, la mejor política exterior es una buena política interior. Y entonces eso implica que su prioridad, como está sucediendo ahora, va a ser la política interior. Y yo creo que es un error, porque las dos cosas son igualmente importantes. La mejor política exterior es una buena política exterior. Y eso implica que nuestro presidente, el presidente de México, y perdón que lo diga, pero pues es parte del trabajo, viene con el cargo, pues tiene que ser él quien represente a México en la ONU, en la OEA, en el G20 y en cuanto organismo. Por eso, pues yo creo que es un error y ojalá Lorena y otros puedan hacerle llegar y convencerlo de que vaya y entre todos les ayudamos. Acompáñalo, Lorena. Porque es un error, es un error, ya nada más acabo. Es un error y hay que decirlo, yo sí percibo que México se está quedando aislado. Y eso es otro debate que podríamos hacer después sobre política exterior. Tiene que ver con el cambio de posición con Venezuela, tiene que ver con que el presidente, México no está como el año pasado y el antepasado enarbolando ninguna iniciativa en el marco de las Naciones Unidas. Mucho se ha dicho del Pacto Global para una Migración Ordenada, Segura y Regular. Pues resulta que es una co-creación de México. Los cofacilitadores del proceso fueron el embajador de Naciones Unidas de Suiza y el embajador de México en Naciones Unidas. Fueron los dos, México y Suiza, quienes llevaron todo el proceso al interior de Naciones Unidas para darle un enfoque. ¿No estás de acuerdo, Lorena? Un enfoque, nada más acabo, enfoque no punitivo a la migración. Fue en México y fue Estados Unidos. Y hoy día no estamos enarbolando ninguna iniciativa internacional. Correcto. Rápidamente, 30 segundos antes de terminar el programa, Lorena. Yo creo que efectivamente tenemos que relanzar o hacer un replanteamiento de la política internacional del país. Me parece que sí se debería aprovechar los foros internacionales. Creo que tenemos un buen canciller que puede hacer una magnífica representación de México y que además es un hombre que entiende muy bien la globalización, como es Marcelo Ebrard. También quiero decir que aunque no me haya gustado los saldos, digamos, de este acuerdo, los resultados, evidentemente también creo que teníamos una condición difícil, pero insisto, y hay que abrir esa posibilidad y asumir nuestras responsabilidades también. Pues nosotros somos representantes y podemos nosotros promover puntos de acuerdo para
incidir. Ahí están entonces las posiciones. Se nos acabó Exactamente. desafortunadamente el tiempo. Tenemos todavía mucho para platicar, muchas aristas sobre este tema que va a dar mucho de qué hablar en los siguientes 45 días. Pero por lo pronto lo espero mañana a las 9 de la noche en otra mesa de análisis político. Soy Max Espejel. Muy buenas noches.